Buenas tardes, mi nombre es César Belloso, hoy 25 de agosto, siendo las 16 horas. Les doy la bienvenida desde Pergamino al Congreso APRESID. Vamos a sumarnos a esta charla balanceando los ciclos del agua y nutrientes en el paisaje por intermedio del doctor Dwayne Beck. Esta presentación les recuerdo que está dentro del simposio de suelo del querido Gabriel Garnero, dentro del 28 Congreso APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. Y es un buen recuerdo para Gabriel este simposio, porque forma parte del ciclo donde pondremos énfasis en la importancia del suelo en el ecosistema y en experiencias de manejo y uso del suelo para mantener su salud, poniendo especial énfasis, al igual que el lema del Congreso, Siempre Vivo, Siempre Verde, en la importancia de la actividad biológica del suelo como motor de la sustentabilidad. Good day. It's my great pleasure to be here at APRESID. Buenos días, es un gran placer estar aquí en APRESID 2020. Ya fui varias veces a APRESID y siempre disfruto mucho ir a las conferencias y visitar establecimientos en distintas zonas de Argentina. Hoy mi presentación girará en torno a la planificación a largo plazo, las metas y lo que hemos hecho en el hemisferio occidental y probablemente en todo el mundo, y en qué sentido pensamos que deberíamos avanzar en el futuro. Yo soy Dwayne Beck. Estoy a cargo del establecimiento de investigación Dakota Lakes en Dakota del Sur y trabajo con la Universidad de Dakota y con un grupo de productores. Nuestro sitio web es dakotalakes.com. Pueden buscarnos en YouTube o en el sitio web y allí van a encontrar un día de campo virtual en donde podrán ver gran parte de las actividades de campo que se desarrollan. Hay videos muy buenos que explican lo que estamos tratando de hacer con algunas de nuestras investigaciones. Dakota Lakes está en el centro de Dakota del Sur, en una zona semiárida parecida a La Pampa, a mitad de camino entre Minneapolis y Denver. Este es el aspecto típico del paisaje, este es el establecimiento, tenemos zonas con irrigación y secano, estamos cerca del lago Missouri, en Dakota del Sur. Y hay partes de la tierra que no es muy productiva y parte que sí, que es muy buena. Este es el paisaje típico, no es muy distinto de algunas zonas de la Pampa Argentina. Tenemos árboles solamente en los lugares de drenaje porque es demasiado seco como para que puedan crecer los árboles. Esto es distinto de las zonas más húmedas de la Argentina donde sí hay árboles. El establecimiento de investigación Dakota Lakes es de propiedad de productores de irrigación y de secano, 100% siembra directa desde su creación en 1990. La producción, empresa, ganancias, apoyo y la investigación en cierta medida. La relación entre el establecimiento Dakota Lakes y la agricultura argentina comenzó a fines de los 90, con Ronnie Kuhlman, César Veloso y Gustavo Oliverio, y algunas de estas personas que están desde la fundación de la organización. Acá vemos una fotografía tomada a fines de los 90. Algunos eran jóvenes en ese momento como yo, que ahora somos mayores. Pero seguimos siendo muy buenos amigos. Puedo nombrar a casi todas las personas que están en esta foto. Espero haber perdido algo de peso desde la época en que se tomó esta foto. Las fuerzas que condujeron la creación del establecimiento de investigación probablemente comenzaron a ponerse en movimiento hace muchos siglos, cuando la humanidad comenzó a producir alimentos, fibra y combustible de manera intencional. La humanidad empezó a producir su propia comida. Los primeros sistemas agrícolas en general eran policultivos, especialmente en el hemisferio occidental. Había ciclos de feedback negativo que se produjeron a medida que la tierra se iba degradando. El hombre hizo las cosas mal, la tierra se iba degradando y luego el hombre se mudaba a zonas nuevas en un estilo de vida nómade o seminómade. Cuando la civilización empezó a ser menos móvil,
empezó a asentarse en las ciudades, hubo una mayor demanda sobre la tierra y más degradación en torno a las ciudades. La energía era un factor limitante y en todos los casos toda la energía que se utilizaba en ese momento era biológica y provenía directamente e indirectamente de la luz solar, en forma de productos biológicos o del esfuerzo humano, esfuerzo animal. Los productos producidos por la luz solar se utilizaban como alimento para consumo humano, alimento animal o combustible. Si utilizabas demasiadas tierras para alimento humano, había menos espacio para producir alimento animal, había menos espacio para producir alimento humano y también se reducían los suministros de combustible. El hemisferio occidental tenía menos animales que podían utilizarse para la labranza y para el transporte hasta que llegaron los europeos. Los caballos, las vacas todavía no estaban acá y por lo tanto había pocos animales, no los que eran comunes en Europa. Esto afectó el sistema agrícola utilizado en el hemisferio occidental a diferencia del que se utilizaba en Europa. El progreso, entre paréntesis, era limitado debido a que no había energía suficiente para producir los alimentos y a la vez transportarlos a otro lugar para ser vendidos o para aumentar la productividad más allá de las capacidades. No había suficiente alimento para consumo humano y alimento animal para construir ciudades y pelear guerras, y por tanto los imperios como los romanos, españoles, británicos, incas, aztecas comenzaron a expandir su territorio y a utilizar esclavos para aumentar su producción. Esto es algo que conocemos muy bien en Estados Unidos. Mi esposa Ruth y yo viajamos a Francia hace unos años y a todas partes íbamos a ver castillos. Y los castillos eran lindos, representaban un gran aporte de recursos para construir el castillo y para tener el alimento necesario para alimentar a la gente que lo construía. Como resultado, las tierras que rodeaban los castillos en general estaban muy degradadas. Y era muy común ver que había una sobreextensión del suelo que se había hecho en esa época para tratar de producir alimento. La exploración global y la explotación por parte de los europeos se vio impulsada por la necesidad de encontrar más tierras para degradar. Por lo tanto, fueron a América del Norte, América del Sur, Australia, Nueva Zelanda. Por lo tanto, compartimos esa historia entre todos. El objetivo de la agricultura estilo europeo siempre ha sido extraer la cantidad máxima de riqueza de las colonias, y esto incluía el oro, y no solamente el oro, sino también productos como el algodón, trigo y ese tipo de cosas, y carne. Las limitaciones de transporte reducían la capacidad para extraer riqueza, y esto ocurrió hasta la Revolución Industrial en Europa. Era muy difícil llevar las cosas desde el interior del hemisferio occidental hasta Europa y luego distribuirla en Europa. Y esto fue muy difícil hasta la Revolución Industrial. El combustible fósil para producir acero, el carbón para producir acero y consecuentemente los trenes fue el motor que impulsó la Revolución Industrial en el Reino Unido y que permitió que pasaran muchas cosas. Producir 2,3 millones de toneladas de acero por año, que es lo que hizo Inglaterra a mediados de 1800, él habría requerido que se talara un bosque de 97.000 millas cuadradas por año en Inglaterra. Esto es una superficie mayor que la superficie total del Reino Unido. Por tanto, obviamente no podrían haber hecho esa revolución industrial sin minar los recursos fósiles del país. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos. Teníamos una limitación en la extensión hasta que empezamos a tener los ferrocarriles, pero como consecuencia se produjo la degradación del suelo. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, y Thomas Jefferson y Alexander Hamilton hablaron acerca de la necesidad de manejar mejor el suelo, ya que de lo contrario tendrían que empezar a expandirse hacia el oeste. Y de hecho, en 1803, una década después, o un poco menos, se compró el centro de los Estados Unidos, se le compró a Francia, y los exploradores Lewis y Clark recorrieron el río Missouri en 1804,
para explorar las tierras que habían comprado. Esta es una fotografía del establecimiento de Lakota Lakes Research en el río Missouri, en donde Lewis y Clark estuvieron de visita en 1804. Este tipo de paisaje es parecido al que ellos vieron, solamente que el agua que vemos allí, el fondo del agua, estaría lleno de árboles y no lleno de agua como ahora, que es una represa. Habrán escuchado hablar del libro Dirt, David Montgomery, que también habló en esta conferencia. Él es el autor de este libro. Esta fotografía, si no me equivoco, la fotografía de la portada fue tomada en Dakota del Sur en la década del 30. Esto significa que en menos de 50 años, después de que Dakota del Sur se convirtiera en estado en 1889, y lo que llamamos la tormenta de polvo, transcurrieron menos de 50 años y casi 100 años desde la época de Lewis y Clark. Entonces la degradación se produjo muy rápidamente. Al mismo tiempo que soplaba el polvo, se inundaba el río Missouri. Y así se creó esa represa que ustedes vieron en el fondo de la foto. Obviamente el agua, los nutrientes y los ciclos de energía del sistema nativo se quebraron. En el transcurso entre la década del 30 y la última década aproximadamente, se desarrollaron políticas agrícolas y técnicas agrícolas para tratar de reducir el daño, pero estas políticas no resolvieron los problemas reales. El hecho de que se estuvieran quebrando los ciclos. El foco siempre estaba en mejores rindes y mejor uso de los insumos. Y nosotros participamos en muchas de estas investigaciones durante mucho tiempo. Esto es algo que todavía se está haciendo. Todavía estamos tratando de ver cómo se pueden extraer mejor las cosas, pero el sistema lineal de insumos, productos, que comenzó con la colonización, no cambió, no volvió a un sistema circular o cíclico que existía en la época en que había vegetación nativa. Acá estamos tratando de hacer lo que está mal, mejor. Estamos haciendo muchas investigaciones en este momento, tratando de hacer mejor lo que está mal. Tenemos entonces que volver al principio y empezar a hacer lo correcto. El éxito del establecimiento de investigación Dakota Lakes no se debió a que comenzamos con el objetivo de mejorar los rindes. El objetivo, por el contrario, era lograr un mejor manejo del ecosistema y de los procesos del ecosistema mediante que ya existía antes de que nosotros comenzáramos con nuestro modelo. La lamparita eléctrica no se inventó haciendo que las velas fueran cada vez mejor. No sé si esto se traduce bien en español, pero si pensamos en esta afirmación, vemos que tiene un significado muy profundo. Veamos entonces cuáles son los procesos del ecosistema. Tenemos el ciclo de agua, el flujo de energía, el ciclo de minerales y después la dinámica de la comunidad o la diversidad, que es un tema al que nos vamos a referir brevemente hoy, aunque nos vamos a concentrar en mayor detalle en los otros tres aspectos. El ciclo del agua. Necesitamos que la lluvia alimente las plantas y recargue el agua subterránea, o esta agua provoca escurrimiento y la perdemos debido a la degradación. Esto también ocurre en Argentina, seguramente, donde el agua se escurre, va a los océanos y genera problemas de calidad del agua. Si los lagos o los ríos aparecen en lugares en donde antes no existieron, significa que el agua no se está utilizando para su máximo beneficio. Y yo he visto que esto ha ocurrido desde la década del 90 en adelante, hasta hace un año y medio, que fue la última vez que visité Argentina. Si no, uno no ve algo todos los días. Cuando lo ve, después ve mejor la diferencia. Y yo he visto la diferencia de lo que ocurre con los ciclos de agua en Argentina. La siembra directa no es falta de labranza, sino un mejor manejo del agua del suelo, la estructura del suelo, la biología y los compuestos de carbono que están en el suelo. Entonces estamos haciendo siembra directa, pero también estamos haciendo todo lo demás. Esa es la pregunta real, porque hacer siembra directa es el primer paso. No podemos manejar un ecosistema si hacemos labranza, pero una vez que dejamos la labranza, tenemos que ver también si estamos ocupándonos de manejar todos estos otros elementos. Una de las grandes
Una de las grandes cosas, cosas importantes, es mantener la cobertura, esta cobertura de materia orgánica. Pueden ver ahí los macroporos, que son una parte muy importante de lo que hacemos. Tratamos de sacar la E de ET, en otras palabras, tratamos de que el agua no salga del paisaje mediante la evaporación, porque la evaporación es una forma de desperdiciar agua. El agua debería atravesar una planta, debería transpirar. Para que atraviese una planta, tenemos que hacer que ingrese en el suelo. Y esto lo hacemos a través de los macroporos, a través del manejo de las cosas y a través de la no alteración del suelo. Y luego tenemos que tratar de aumentar la capacidad de retención del agua, aumentando el contenido de materia orgánica en el suelo para que cuando el agua infiltre el suelo lo retenga. Los ecosistemas cosechan la energía de la luz solar para impulsar todos los demás procesos, haciendo uso máximo de luz solar para convertir agua en energía biológica, es lo que estamos haciendo. Y para ello tenemos que tener plantas con raíces que utilizan el agua. Eliminar los productos del ecosistema reduce la energía disponible para la biología que está en el ecosistema. Entonces, eliminar residuos o incluso sacar los cereales a veces alcanza para agotar el ecosistema. Entonces, la energía que ustedes utilizan en sus operaciones agrícolas, en sus empresas, ¿es constante o es finita? En otras palabras, ¿está presente todos los días o es limitada? La luz solar sale todos los días, es algo constante, lo podemos predecir. ¿Es benigna o es potencialmente perjudicial? La luz solar es benigna, a menos que uno tenga la piel de un europeo del norte y tenga que cubrirse, pero salvo esa situación, la luz solar no es perjudicial. Los combustibles fósiles que utilizamos hoy son finitos y son potencialmente perjudiciales y además también es externa. Entonces tenemos que comprarlos, mientras que la luz solar, si controlamos la Tierra, vamos a ver que la luz solar va a estar siempre allí presente. El 80% total de los costos de insumos en la agricultura pueden remitirse o servir directamente a lo que vemos en pantalla. El precio promedio del trigo en 1970 fue 0,05 por kilo. El precio promedio del aceite crudo fue 0,02. Si comparamos estos dos precios, el precio del trigo no es mucho más alto. Estamos utilizando algo que está subiendo de precio para producir algo que está bajando de precio. No tiene ningún sentido. El insumo del combustible fósil en la agricultura hace 120 años era básicamente cero. Dentro de 120 años tendrá que volver a ser cero, porque no vamos a tener ya los combustibles fósiles. Tenemos que encontrar algo más para satisfacer las necesidades o cambiar nuestras operaciones agrícolas. El establecimiento de Dakota Lakes Research tiene como objetivo hacer un uso neutro de combustible fósil antes del 2026. En parte lograremos esto presionando en nuestros propios cultivos de oleaginosas, canola, lino, soja y girasol. Vamos a producir suficiente energía para reemplazar la energía asociada con la producción y el transporte de nuestros cultivos. Esto se va a hacer sin minar los nutrientes del suelo, su materia orgánica, la productividad o impactar de manera adversa al medio ambiente. La manera en que se realiza la agricultura en la actualidad incluye todas estas cosas porque se extraen nutrientes, materia orgánica y se impacta el medio ambiente. Pero tendríamos que producir energía sin causar estos problemas. Si nosotros extraemos aceite de nuestras hojas y la exportamos, habremos exportado dióxido de carbono, agua y sol, y la naturaleza nos lo devuelve. Si nosotros exportamos la harina, tratar de hacerlo de más es abordar el problema en lugar de tratar el sistema. Lo que estuvimos haciendo en el pasado fue crear estos sistemas. Esta es una fotografía de terrazas en un campo de Dakota del Sur. Esto no termina con el escurrimiento, pero bueno, por lo menos lo detiene. La degradación del suelo es un síntoma.
La indiferencia, la ignorancia, la ambición y la soberbia son las causas. Y la herramienta es una de la labranza es una de las herramientas. La degradación del suelo ocurre porque creemos que está bien, pero no está bien. Yo aprendí más de observar la naturaleza que tratando de cambiarla. El hombre ha tratado de cambiar la naturaleza en lugar de observarla. La madre naturaleza ha manejado los ecosistemas mejor y durante mucho más tiempo que nadie. ¿Qué es lo que hace madre naturaleza? Cosecha la máxima cantidad posible de sol. Trata de captar la mayor cantidad de rayos de sol posible y deja perder muy pocos nutrientes, incluido dióxido de carbono. Nosotros, como perdemos materia orgánica, estamos dejando perder los nutrientes. No está dejando perder esos nutrientes, sino que los está reciclando todos. Hace el uso máximo de agua y de nutrientes a través de actividades microbiológicas, utilizando los animales grandes y los más pequeños que son parte del sistema. Los nutrientes están disponibles para el uso de las plantas y servicios ambientales. Este es el ciclo de nutrientes. ¿Qué le pasa al nutriente? O los dejan lixiviar, dejan que se erosionen o que sean transportados y eliminados del pasaje. Ese es el problema de Estados Unidos. Los ecosistemas que dejan perder nutrientes se transforman en desiertos. Y los desiertos en algún momento fueron áreas muy productivas. Un tren de 120 vagones de soja contiene 200.000 kilos de fosfato. Nosotros los enviamos por todo Estados Unidos a México. No necesitan irse en un barco o en un tren, también se van con el agua y no necesitan irse del país. Si nosotros no manejamos nuestros ciclos de agua y nutrientes, no vamos a tenerlos disponibles para usarlos. La deducción del pH, la materia orgánica y la fertilidad son todos síntomas de un manejo deficiente de nutrientes y del ciclo del agua. Esto es algo lineal, es algo que tenemos que aprender y entender. Las malezas y las enfermedades constituyen la manera en la que la naturaleza le agrega diversidad al suelo. Los esfuerzos de la naturaleza le agregan diversidad al sistema. En todos los grupos texturales, a medida que la materia orgánica aumenta de 1 a 3%, la capacidad disponible de agua aproximadamente se duplica. Cuando el contenido de materia orgánica aumentó a un 4%, representaba así el 60% de la capacidad total de retención de agua. Mis primeros viajes de Argentina me llevaron a este lugar. César me llevó a este lugar junto con Gustavo. Esta era una rotación de 7 años de pasturas y 7 años de agriculturas con soja y mezclado también con algún cultivo de cobertura. No era solo lo que se veía así de afuera, sino lo que era el suelo. Probablemente mis amigos se acuerdan que mm, tomé esa fotografía y le pedí a uno de ellos que tomara esta muestra de suelo. Esto fue en 1996. Cuando volví al mismo campo en el año 2006, vimos una diferencia significativa. Esto es lo que vemos con frecuencia en algunos lugares de Estados Unidos cuando no tenemos suficiente carbono en el sistema. El sistema agrícola pasó de esto con secuencias perennes, con compuestos de alto contenido de carbonos, a uno que tiene mayormente soja. La materia orgánica en las pampas y en las praderas vienen de las gramíneas
que ya estaban en el paisaje antes de que nosotros. Tenemos que tratar de emular de alguna manera la cantidad de materia orgánica que había en ellos originalmente. Esta foto se la saqué a mis hijas cuando eran mucho más chicas, ahora son más grandes, así que no le cuenten que estoy usando esta foto, pero simplemente es para que lo tomemos como parámetro. Esta fotografía fue tomada en Afganistán después de que comenzó la guerra, muy poco tiempo después, ah, después del 11 de septiembre. El productor no podía hacer siembra directa porque no tenía materia orgánica y no tenía residuo. Eh, lo que hacía era generar un rastrojo incluyendo el sistema radicular. Esta era una zona muy productiva del mundo y estos materiales se sacaban del campo y se llevaban a los edificios, a las casas, y esta era la única manera que tenían de hacer agricultura. Y estamos en una situación que seguimos haciendo lo que hacemos. La madre naturaleza utiliza sus animales de distintos tamaños. Uno de los secretos va a ser aprender los ciclos de los residuos y nosotros cultivamos cultivos de coberturas entre cultivos que tienen campañas más prolongadas, como el trigo o como la soja o forrajes. Nosotros vemos aquí que tenemos cultivos en hileras, esto se espacia en el invierno y nosotros volvemos en el momento de la cosecha con el ganado, porque tenemos que recordar que las vacas tienen patas, y esto no lo podemos hacer durante el invierno porque porque no hay nada para cultivar, no hay nada que crezca, y nosotros hacemos el ciclo de nuestros nutrientes y quedan los nutrientes para el maíz, el maíz sí, que va a ser sembrado el año que viene. Necesitamos más rumiantes para poder desarrollar proteínas comestibles humanas en tierras marginales. Necesitamos utilizar secuencias perennes y utilizar cultivos perennes como se hacía en Argentina. Necesitamos 40 millones más de vacas, de cabras. Las amenazas al cambio climático y de la degradación del cambio del, del sistema requieren que nosotros hagamos cosas totalmente distintas. La agricultura no lo puede hacer sola, requiere que la sociedad se haga un trasplante de cerebro, es decir, los políticos necesitan participar en esto. La degradación del ecosistema, como ya dije, es un síntoma. La indiferencia, la avaricia, los celos, el egoísmo, la ignorancia y la soberbia son las causas. Las burocracias, los gobiernos y las corporaciones que están operadas por personas que tienen puestos limitados o que tienen duración limitada en sus puestos, hace que se hagan actividades de corto plazo. Y en realidad lo que necesitamos es pensar en plazos más largos. El objetivo de las burocracias siempre ha sido extraer la mayor cantidad posible de riqueza de las colonias y de los colonizadores. Los que hacen las extracciones en este momento incluyen a corporaciones multinacionales. Muchas veces los mismos gobiernos son rehenes de lo que hacen algunas personas, pero en realidad
nosotros tendríamos que hacer nuestra propia agenda. Esta acción incluye a la juventud que se va del campo o se va del país directamente, se van a las ciudades o a zonas más pobladas. Ustedes saben que en Argentina mucha gente deja el país y se va a Estados Unidos u otros países en busca de más oportunidades. Nosotros tenemos que hacer que nuestra agricultura sea la generadora de oportunidades, que nuestra agricultura nos permita desarrollar cosas que después podemos exportar. La sociedad, los propietarios y los propietarios de las tierras y los productores merecen una investigación de largo plazo con objetivos de largo plazo. Y estoy hablando de 600 años, pero es muy difícil de hacer, pero es muy iluminador. Si miramos de acá a 600 años, sabemos que el clima va a cambiar, ya sabemos, pero vamos a seguir teniendo nosotros un clima continental. El clima en las pampas va a ser el mismo, las montañas van a estar en el mismo lugar. La degradación del ecosistema va a tener entonces un impacto negativo más importante. Esto va a cambiar cómo hacemos las cosas. Si el clima es más caluroso, la degradación del ecosistema va a ser más negativo y va a tener un impacto más adverso. Y vamos a tener un problema de verdad. Hacer las cosas bien en términos ambientales es casi siempre el mejor o el abordaje económico correcto en el largo plazo. Nosotros no nos damos cuenta que podríamos estar haciendo un daño a largo plazo si no manejamos el ecosistema mejor. Si nosotros hiciéramos mejor las cosas, habría un montón de cosas que no tendríamos. El mejor momento para hacer el cambio transformacional, digo, el trasplante de cerebro, era 600 años atrás. Y el segundo mejor momento es ahora. Y quizá no volvamos a tener otra oportunidad. Muchas gracias. Espero poder estar presente en persona en el futuro y bueno, con gusto responderé a las preguntas. Bueno, gracias por la presentación, Dwayne. Voy a hacer una pequeña disculpa. Tuvimos un pequeño problema técnico y de alguna manera no pude presentarlo al doctor Dwayne Beck, así que lo voy a hacer ahora. Él es gerente de investigación en el Dakota Lakes Research Farm en Pierre, Dakota del Sur. Es profesor en el Departamento de Ciencias Vegetales de la Universidad Estatal de Dakota del Sur. Obtuvo su licenciatura en química en la Northern State University en 1975 y doctorado de agronomía en la Universidad Estatal de Dakota del Sur en el año 83. El principal objetivo, como ustedes habrán visto, del estudio del Dr. Beck está en el desarrollo de sistemas de labranza cero, sistemas en siembra directa en el centro de Dakota del Sur. Sus principales logros se relacionan con el desarrollo de programas que han permitido a los productores adoptar de manera rentable técnicas de labranza cero en una gran parte del centro de Dakota del Sur. Así que, habiendo hecho la disculpa y la presentación, les pido que envíen las preguntas. Ustedes tienen un recuadro para ir haciéndolas y enviándolas. Y vamos a empezar con la primera pregunta para el doctor Dwayne Beck, que es sobre el gran paso que plantea de no usar combustibles fósiles en el 2026 en su campo experimental. ¿Ve a las industrias de maquinaria agrícola preparadas para esta gran transición? I'm supposed to hear that, and what did he ask? It's about the fossil fuel neutral, but I didn't get the last part of the question. Okay. Could you repeat that, Cesar? We're not getting an English translation, so. Hello? Dwayne.
Yes. Oh, you are, remember to push the button in English because probably you are in the Spanish session. Yeah, I am, but I can't find the button, Cesar. In the And button I of help. the screen, beside the reaction, Okay. you have to share screen, to record reactions, and then Okay. the language. Maybe you have to translate for me, Cesar. I don't see it. I just chat. Siguen el canal. Okay. I make you the question. Okay. If you have the goal to go to zero fossil fuel in 2026, Yes. what is your opinion about the machinery factories about this idea and how these factories can adapt to your proposal? Well, the Y el tema de la maquinaria es bastante fácil porque nosotros podemos utilizar elementos determinados en estas máquinas. Una hectárea de canola produce probablemente 240 litros de aceite y tenemos la harina que queda que se utiliza para alimento animal. Lo que estamos tomando es el dióxido de carbono, agua y energía y la estamos utilizando en el tractor. Es distinto de cuando nuestros antecesores vinieron al principio y usaban animales. Did you hear that? Yes, I hear. I don't know if they can. Es parecido. Estoy compartiendo la pantalla, pero no encuentro la posibilidad del idioma, dice. Go ahead with my. Bueno, la siguiente pregunta. Si el conocimiento es un insumo básico en siembra directa, ¿cuál es tu opinión de las universidades en la actualidad en cuanto a que ayudan a los profesionales en los campos? Yo creo que las universidades pueden tener un rol muy importante. En este momento, quizá a los estudiantes no se les da suficiente conocimiento práctico con experiencia directa en el campo. Los alumnos, los estudiantes en este momento, y tenemos unos cuantos que no tienen antecedentes en el campo. Entonces, quizá no puedan aprender de primera mano todo lo de agricultura. No tienen la posibilidad de estar en el campo para aprender. Pero las universidades ahí tienen un rol que jugar, una función importante. Quizá hay que conversarse de que algunas cosas hay que investigarlas o que hay que desarrollar la investigación de alguna manera un poco distinta. Sigue buscando el botón. Pero en Dakota Lakes hay una interacción entre la universidad, los productores y productores que están en el campo. Es difícil encontrar algún agrónomo o gente que tenga esta visión holística. La mayoría de las personas, y esto es una cuestión de naturaleza humana,
prefieren, no les gusta hacer ejercicio, cosas prácticas, prefieren leer un libro en una de esas. Muchos prefieren hacer una ganancia de corto plazo o de utilizar insumos que arreglan las cosas rápido, pero en el largo plazo hay diferencia y eso requiere investigación, pero en Estados Unidos pasa poco eso porque no hay dinero. El dinero lo ven en la ganancia de vender el producto. Bien. Ahora paso al tema de los cultivos de coberturas. Estamos utilizando, ustedes están plantando, sembrando cultivos de cobertura al mismo tiempo que los cultivos comerciales. Nosotros tenemos un campo donde estamos haciendo entre siembra con maíz, pero estamos utilizando cultivos de cobertura secuenciales, principalmente porque si uno empieza con unos cultivos mixtos muy complejos, podemos llamar a que surjan enfermedades o digamos, se promueve más la aparición de enfermedades y de malezas si se mezclan muchos cultivos. Visitaste Argentina varias veces. En tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos para reducir las brechas o para mejorar en términos de rendimiento en los cultivos en Argentina? La diversidad en las rotaciones es algo que quizá falta ahora y hace años estaba, en particular cuando tenían secuencias perennes. El tema es que nos tenemos que concentrar en los cultivos actuales. Esta quizás no es la respuesta correcta porque yo sé que la mayoría de sus cultivos se exportan. Si están pensando en hacer ciclos con los cultivos, hay que pensar, por ejemplo, está el trigo. Yo sé que hay una necesidad de eso, pero como ya dije antes, se viene haciendo las cosas mal y nos estamos perfeccionando en hacer las cosas mal, y hace mucho que venimos haciendo eso. Cuando visitaste Argentina en el 2009, llegaste al comienzo de nuestra charca, nuestro grupo regional de Pergamino. Cuando te pregunté cómo teníamos que manejarnos con el maíz, estábamos en mayo y te pregunté a vos si íbamos a sembrar soja en noviembre y vos me respondiste algo que tenía que ver con el buen entorno. ¿Podrías darnos un pequeño resumen del sistema que propusiste en Dakota del Sur, en donde tenés un medio ambiente bastante más difícil que manejar que el nuestro? En lugar de concentrarnos en el rinde, nos concentramos en cosas de corto plazo, de ser lo mejor, de hacer lo mejor posible para cosechar sol y para hacer el ciclado de los nutrientes y reconstruyendo o reviviendo los suelos y ese tipo de cosas. Y estuvimos hablando durante mi presentación que para nosotros fue relativamente fácil en esta área específica porque es un ambiente difícil ver respuestas positivas, en tanto en otras áreas que son menos difíciles, menos benévolas, las cosas son distintas, pero con el tiempo, como David Brandt, uno empieza a recuperar los suelos y entonces se empiezan a ver los beneficios.
En los últimos 20 años no hemos hecho más que degradar los suelos de manera sustancial. But why you have an harder condition La situación ambiental se debe a la diseminación del sistema de labranza. ¿Por qué es diferente en la zona de Dakota? No es una ventaja obvia del cinturón maicero, pero a menos que uno lo pueda hacer durante muchos años, recién ahí vamos a ver la diferencia en el suelo. Entonces, ahorrar agua en el cinturón maicero, en donde de todas formas tenemos acceso a las lluvias, es algo que se gana, obviamente, es algo un poco más largo plazo, pero también hay un cambio en la rotación. Entonces, si nosotros, en donde tenían un cultivo de trigo cada 2 años, si hubiéramos continuado con ese tipo de rotación, la siembra directa tampoco habría funcionado. Tendríamos que haber hecho las dos cosas para cambiar todo el sistema, para cambiar los cultivos, las secuencias y la forma de hacerlo, para manejar mejor el agua, ya que esa es la idea. Y en ese caso sí, seríamos mucho más productivos. Pero si cambiar todo al mismo tiempo habría sido mucho más difícil. En el cinturón maicero también es más fácil tener más rotaciones. Y en ese caso es un tema cultural. El cambio es un tema cultural. También es un tema gubernamental porque tenemos un seguro subsidiado para los cultivos que tiende a favorecer ese tipo de rotaciones. Entonces sí, es un tema cultural porque el productor tiene que trabajar solo, pero necesita un seguro para maíz y para soja, pero no le van a asegurar algún otro cultivo que no haya tenido antes. ¿Podría imaginarse la agricultura sin gente en el futuro, en un establecimiento? No creo que nunca podamos tener agricultura sin gente. La gente habla de los robots y yo creo que los robots pueden hacer cosas para ayudarnos, pero es como la agricultura de precisión. Mi abuelo, cuando cultivaba y utilizaba labranza, lamentablemente, le llevaba todo el día arar un acre. O mi padre, que hacía cosecha manual de maíz, le llevaba un día cosechar una pequeña zona. Conocían cada centímetro cuadrado de su terreno y lo que deberíamos hacer con la agricultura de precisión es desarrollar ese conocimiento. Las máquinas no son buenas para tomar decisiones, son buenas para recordar cosas, pero no para tomar decisiones. Un amigo mío, César, me dijo una vez que antes trataban a cada planta de maíz como una planta individual, como una persona individual, y creo que eso es lo que deberíamos hacer con nuestras máquinas. Dwayne, muchísimas gracias. Le pido disculpas por los problemas técnicos que tuvimos durante su conferencia. A Presid le agradece muchísimo su participación en esta conferencia. Pensamos que usted es uno de los grandes cerebros en los sistemas de siembra directa en el mundo y es un gran honor volver a tenerlo acá. Y desde APRESID, desde toda la gente que usted conoce en Argentina, le mando un gran abrazo y saludos para su familia. Muchísimas gracias, Dwayne. Gracias, César. Fue un placer volver a estar acá. See you. See you. Hasta pronto.